Buenas tardes, aquí estamos en el programa ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de arte, siempre pensándolo como un espacio de reflexión, no de información precisamente. Eh, y bueno, hoy un tema tan caro para, no diría la región, sino eh, para la provincia, ¿no? En particular. Hay un trabajo de María Brunet, una investigadora eh, de los años 90, en la cual hizo todo bueno, sí, Un archivo. un archivo de performance, datando la primera performance que se llamó Iceberg del Cielo, protagonizada por Gerardo Medina y una bailarina que no me acuerdo, en 1986. Bueno, de ahí lo que ella avanzó hasta entrado este milenio, o sea, 2001, 2002, que creo que es la última data que tiene ese documento al cual yo accedí, hay decenas de performances. Yo me acuerdo que en todo ese periodo, de los 90, o sea, desde mediados de los 90 en adelante, cuando otros ojos de otras regiones venían y a ver qué pasaba en Tucumán, siempre una de las cosas de los datos era el tema de la performance, ¿no? Eh, Ahora estamos con Geli González, que tiene una larga tradición, digamos, en la performance. Ha participado en diferentes grupos, desde Surco, me acuerdo allá a principios de los 80, Sí. con una pintura informalista en ese momento, que luego abandonó, vaya a saber uno por qué, pero digamos que la performance, la docencia y la instalación, digamos, es de lo que más ha practicado en estas últimas décadas. Que no son tantas, un par de décadas, ¿no? O sea, No, es muy poquito. muy poquito. Es muy poquito Bueno, tiempo. este, Geli González, estamos aquí en el famoso tercer C. Y bueno, Geli, estás presentada y yo te quiero preguntar a vos, ¿qué es la performance? Bueno, la performance es una práctica muy híbrida que viene, que reúne aportes desde las artes escénicas, en general, ¿no? No solo el teatro. Y sobre todo eso se ha ido viendo a medida avanzaba la práctica. Este, que implica el cuerpo de él o del artista como soporte, como medio, y que trabaja en el espacio, en el presente. Hay como una suerte de lema aquí, ahora, en relación a esa temporalidad. Este, y que trabaja también como en solidaridad con quien especta, ¿no? Lo implica y a las espectadoras. Eso es como básico, básicamente, ¿no? Sí, yo recuerdo para mi tesis de doctorado, eh, hablaba de la performance como ese género híbrido que desde la época del grupo Fluxus, fines de los 50, eh, digamos, se repartía tanto entre lo que son las artes escénicas y las artes visuales, ¿no? Sí. Ya desde ese momento era una cosa que no llamaba mucho la atención. El año pasado eh, tuve la oportunidad de hablar y de entrevistar a Diana Taylor, que es la creadora, vino aquí para la Bienal de Fotografía y es la creadora Del hemisférico, del hemisférico de de Performance Art, performance. Sí. profesora de la Universidad de Nueva York, y ella señalaba que
eh, ella entendió, viendo las fotos de las madres de Plaza de Mayo, entendió que la performance tenía y no tenía que ver con las artes escénicas. Estaba fuera de las artes escénicas. Hay un arte en la calle, un arte de resistencia, un arte, una performance, quiero decir, de resistencia, una performance del cuerpo, una performance feminista, en fin. O sea, amplió el concepto Exacto. y hablaba de un ritual. Sí. ¿Vos cómo te Eh, sentís cerca de esa? Yo no estoy, yo entiendo que no estoy cerca de las prácticas donde juegan más lo ritual. Mi práctica está más bien dentro de las artes visuales. ¿Sí? Eso es donde donde yo fui llegando. Vos nombraste eh, que he pintado, que pintaba. Yo he Eh, pintado. yo pintaba. Claro, yo no fui directo en mi práctica a la performance, sino que mi proceso de laburo me fue llevando, fue desembocando en la performance. Este, por eso creo que eso, que mi proveniencia no es como en otros casos, en otras artistas u otros artistas que sí se digamos, se introducen en la performance desde las prácticas, por ejemplo, desde el teatro, ¿no? Con formación en el Teatral, claro. teatro, sí, Bueno, Diana Taylor justamente dice que ella siempre estudiaba teatro, claro. pero cuando vio esa foto, bueno, lo ha dicho centenares de veces, cuando vio esa foto de las madres, se dio cuenta que tenía que estudiar la performance fuera del teatro. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, por eso creo que ahora que después vamos a hablar del evento donde estoy implicada y metida, Ah, porque este, eso les quiero aclarar. Además de todo lo que mencioné, Heli González está curando, no sé por qué figura acompañamiento curatorial. acompañamiento. Bueno, acompañamiento Ya te voy a curatorial. explicar, Sí, ya voy a claro. comentar un poquitito de eso. Sí, Este, en un evento que se llama Convergencias, que el año pasado se hizo en Salta y ahora se hace en Tucumán este fin de semana, sí, ¿no? O sea, estás curando ese evento. Porque sí. también has curado otras muestras, por supuesto. No mucho, si que hablamos me meto ahí, no mucho. Bueno, la de Rodo Sí, 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 Bulacio. yo no me considero curadora, por Ah, eso bueno. no, claro, en primer término eso, por eso no, es como que no siento que vaya conmigo una caracterización general de la curaduría. Bueno, sigamos con la performance. Ok, Eh, va. vos decís que no es un ritual, ¿verdad? No es Pero, que no pero, es de yo mi he visto, práctica. yo he visto que en tus prácticas, esa cosa de la repetición, que he visto algunas performances en donde vos repetías acciones, ¿sí? Ajá. Bueno, la repetición forma parte de un ritual. Sí, claro, yo digo, no, en relación, como venía la pregunta, el planteo de la conversación que tuviste con Diana Taylor, eh, digamos, hay un abanico enorme dentro de las prácticas de acción y de la performance. Mi trabajo es como se enmarca más en lo autobiográfico. Esa es mi consideración. Trabajo mucho con mi propia historia, que seguramente, obvio, tiene impacto el contexto, ¿no? Pero mi trabajo en general, con la pintura, con la instalación, es lo que yo considero autobiográfico. Toma más distancia por momentos, pero no es una práctica, por ejemplo, que implica el cuerpo en términos de límites corporales, ¿no?
Yo por eso sí puede haber repetición y de hecho, Cuando cocinas. sí, bueno, ese, qué Me acordaba de eso. aburrido cocinar. No, a Pero veces tenés está bueno cocinar. A veces me parece, nada, una pérdida de tiempo. Sí, mira, yo cuando trabajo en las últimas performances, por ejemplo, que hice un recorrido a partir de un plano realizado en el piso, eh, sí que hay una repetición ahí. Este, ahí trabajaba con esto como de circular en espacios pequeños, que es mi caso, por eso lo de autobiográfico, porque he trabajado con el lugar que habitaba, donde he vivido mucho tiempo, y entonces eso sí yo tomo la reiteración, sí tomo la reiteración, no siempre. Ese, por ejemplo, es un caso bien para mí claro de lo que vos estás comentando. Eh, Incluso cuando yo trabajo en el taller con grupos de alumnas y de alumnos, también me interesa el, el- este recurso, ¿no? De la reiteración, eh, porque considero que cuando las acciones son mínimas o la propuesta está sostenida o se apoya en una acción, considero que la repetición carga de sentido. Carga de sentido y saber qué, porque yo también lo estudié trabajando en un medio de comunicación, recarga la comunicación. Muchas veces, si uno atiende los noticieros informativos, tanto por la radio como por la televisión, cualquiera se da cuenta que la persona que conduce ha dicho en menos de 5 minutos, ha repetido 3 o 4 veces el título o el tema del cual se iba a hablar. Pero lo reitera, porque eso queda, Claro, claro. eso queda. Alguien me hablaba del fantasma de la lectura hace unos días y yo pensaba también en el eco. He pensado ahora escuchándote en eso. Claro, queda. Queda, ¿no? Queda ahí, Como ese, como resonando. ¿te acuerdas que la definición de aura de Walter Benjamin es como un eco irrepetible? Sí, sí, Cuando él sí. habla del arte en la época de la De reproductividad los- técnica y tiene que ver el aura, Sí. y hay que ver, ¿no? Porque también la performance también, digamos, es como, a ver, partamos, ¿una performance se repite o no? No, no, nunca va a ser lo mismo. Esto que estamos haciendo nosotros podemos volver a hacerlo y no va a ser lo mismo. O sea, eh, hay como sutilezas del lenguaje para mí, ¿no? En el repetir o reiterar, que por ahí se mezclan, pero nunca va a ser lo mismo la performance. Se puede volver a hacer, pero no va a ser lo mismo porque estamos hablando de un tiempo, del aquí y de ahora. Incluso, bueno, el tema de los registros, por ejemplo, de la documentación, no es la performance, es una documentación de la performance, porque además no está el ¿Qué es lo que espectador. sería la video performance? Claro, la video performance tiene que ver en su práctica de origen con el registro. Yo entiendo que es de donde se va desprendiendo hasta que se constituye como Como un lenguaje un lenguaje propio. en sí mismo, claro, porque los artistas, las artistas, empiezan a echar mano del propio lenguaje, del video, Me parece que me Sí, parece que esto se acentuó en la época de la pandemia.
porque han surgido, me acuerdo hablando con una amiga que hacía mucho teatro, muchas performances, me decía que ahora la hacía por streaming. Y le digo, pero eh, ¿cómo es? No está en vivo, sí está en vivo. Ah, hay que ver. Entonces creo que se profundizó el camino Sí, con la pandemia, sí, de sí. cuando tuvo que quedarse y cómo Sí, hacen. acá en Tucumán yo me acuerdo que he visto de una artista muy joven que es Nadia Salvatierra, me gustó mucho por streaming, sí, por el vivo, los vivos de Instagram, Los de vivos. la pandemia, ¿te acordás? Bueno, vos qué me decías, ¿qué pasa con el cuerpo, con el vivo de la performance original, decimos de planteo de origen? Claro, porque siempre, o sea, cuando uno comenzó a leer los primeros textos de la performance, uno decía, bueno, una cosa es. Después, bueno, hay distintas clases de performance, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que en un primer momento en Tucumán dominaba mucho la performance conceptual, ¿no? Ajá. Mientras que después, cuando se creó Tenor Grasso, ahí es como que varió, ¿no? Fue más un espectáculo, ¿no? Espectacular. Más espectacular, más, Con, bueno, fashion en algún momento, claro, cuando se sí, decía en esa sí, época, ¿no? con recursos múltiples, Sí, los como, modelos, claro, las modelos. claro, Y mucha caracatanga en la coctelera, que fue la performance en la cual Rodo se casó con el arte. sí, Este, sí que hay ahí como todavía más imbricación, más mezcla, ¿no? Porque él hace el casamiento sí, sí, en el en un reloj. lugar, se traslada y hace como una fiesta, una suerte entre el happening, Y la madre la performance. le da la foto, la torta, perdón, Sí, en aquel lugar sí, de la sí, lápida del centro. en la zona. Sí, el Exxon, sí. Eh, Sí. ¿A vos te atrae la performance por esa cosa de poner el cuerpo? Eh, ah, no es que, no es que lo decidí. Si vos me preguntás en relación a mi experiencia, como te decía hace un momento, que yo llego a la performance por producto de mi recorrido, de mi proceso creativo, este, y creo que lo que sucedió es que las prácticas, el poner el cuerpo, me permitió reunir una serie de formaciones, digamos, de experiencias en mi recorrido de formación. Entre ellas, la formación, hice mucho tiempo en un coro, cantaba, y creo bueno, yo dejé el coro, dejé porque podría haber sido una cantante profesional y lo dejé ¿cómo es? Por pánico escénico. Y terminé, finalmente, para mí eso es como muy paradójico, finalmente terminé exponiendo el cuerpo, ¿no? Terminé Sí, sí, haciendo es muy performance. interesante lo que planteas. Y no Este, tenés pánico escénico en la performance. no, no, sí me pongo un poco nerviosa, creo que le sucede a todos. También me pongo nerviosa cuando doy clases, también es para mí como una demanda. Sí, Eh, sí, claro. este, y bueno, ahora no lo tengo al pánico escénico. Lo, lo paso bien. Hasta ahora no la he pasado mal. Al principio, hasta que entro en la situación, yo hago una preparación de concentración básicamente. Claro, En sí. general, mi trabajo no me ha requerido, porque como te digo recién, no trabajo sobre los límites corporales, no me ha requerido una práctica física muy dura. Que sí hay otros casos, otras artistas que sí tienen diferentes preparaciones para trabajar en los proyectos que realizan. Este, Yo digo, lo del pánico escénico, ojo.
es un problema que tiene, yo me acuerdo, Sí. digamos, de Alfredo Alcón, que abandonó una obra de teatro por pánico escénico. Estamos hablando de Alfredo Alcón, que es un tipo que tiene un actor inmenso, ¿no? Sí, sí, por ahora no me ha pasado. Por ahora. No, Siempre no, pero puede, siempre puede comenzar, como dice un médico de las alergias. sí, Siempre sí, puede. bueno, pero digamos que No, no, también lo que no estaba en el guión, el pánico escénico, lo convierte, lo claro. agrega al guión, digamos, de lo que uno pensaba Sí, realizar. sí, sí, sí. Este, esto venía entonces, veníamos conversando, vos me preguntaste de por qué poner el cuerpo, Sí, sí, porque lo pongo yo, el claro, porque cuerpo. no. Este, y Y ahí cuando creo, vos me dijiste, abandoné la práctica del coro por pánico escénico. Sin embargo, sí, puedo poner el cuerpo y hasta ahora no, sin sí, pánico escénico, sí, en sí, una sí. performance. Sí, tiene relación con esa experiencia que te digo del canto. Y lo otro que se relaciona con eso es que, bueno, yo de a poco fui derivando en una cuestión, mejor dicho, implicando lo sonoro. Y eso me interesa mucho. Por momentos digo, terminaré haciendo una vuelta y no cantando, ¿no? No canto lírico, sino otro tipo de trabajo con el sonido. A eso me refiero. Y ahora que estoy llegando como a un momento donde vamos a dejar el trabajo. Digo, me voy a retirar en poco tiempo. Ah, eh, sí, sí, mira vos. me voy a retirar en poco tiempo, digo, de la práctica docente, de la práctica docente institucional. Bueno, estoy pensando, tengo como varias ideas que en realidad las venía pensando, pero viste, como que van tomando, como siendo una aparición más asequible de algún modo, no sé cómo decirlo, de a poco, ¿no? A medida que, que va pasando el tiempo. Mis procesos tienen mucho que ver con el tiempo. Ahí está. Ese, ahí está. Tiene mucho que ver con el tiempo. Eh, Son procesos que para otras personas pueden ser muy largos. Yo a veces digo, bueno, yo necesito estos tiempos. Eh, Quizás esa también sea, ahora que converso con vos, sea una razón de trabajar en las prácticas de acción, ¿no? Pero cuando estás haciendo, cuando estoy en la situación de la performance, en el presente, lo aprendí a manejar, ¿no? Pero la percepción temporal es otra, y eso lo notaba mucho cuando empecé, que era como, sentía como un tiempo lento, como si fuera una cámara lenta, este, y en realidad te apurás y todo es más breve. Es una cosa con el tiempo, me parece, mi Es inquietud. como que necesitas de algún modo ralentizar. Claro, me encantaría, un poco. Pasa muy rápido. Sí, hay Este, muchas cosas que, pero sí, pasan muy rápido. Así es. Sí, Gili, y ahora estás haciendo acompañamiento curatorial en este Sí, grupo. a ver, el grupo que está gestionando son artistas de Jujuy, de Salta y de acá de Tucumán, que se constituyeron a partir de un espacio de formación también, es un taller que suele dar Soledad Sánchez Goldar. Sí, Eh, hablé con ella el año pasado. Claro, bueno, y ahí se empezó a unir este grupo y entonces lo plantearon al evento desde una gestión independiente y la primera edición la hicieron en Salta.
Y yo fui invitada ahí. Yo no soy parte del grupo, ¿no? Entonces me propusieron me propusieron que haga la curaduría. Yo digo, ay, esa palabra es como demasiado. A mí me parecía como complejo, siempre me parece eso. Y entonces yo les dije, bueno, lo pensé, eh, digo, yo considero que acompaño, es lo que me pasa con mi práctica docente. Eh, que puedo acompañar, incluso lo estoy pensando para después seguir con hacer como acompañamiento también de procesos específicamente de performance, me interesa, por lo menos por ahora, para cuando salga de la institución. Este, y entonces, bueno, Yo estoy tratando de pensar, ¿no? sí, Eh, el otro día hablábamos con Jorge ujú, Gutiérrez sí, sobre curaduría y bueno, para mí siempre estuvo claro que el curador es la persona que decide qué se va a mostrar y cómo se va a mostrar. El poder que tiene un curador, digamos, por supuesto, el poder que tiene un curador en un tiempo en el cual después los propios artistas se convirtieron en curadores de sus obras, de sus exposiciones, bueno, mientras que los curadores del Art Basel andan en jet set, ¿no? Pero digo, eso demostrar y cómo hacerlo. Eh, ¿Cómo sería en este caso de una performance? bueno, a Porque ver, bueno, partamos sí. del título, se llama convergencia, lo cual ya Sí. es indicativo de mucho o de nada, tal vez, no sé. Yo te comento cómo trabaja el grupo este. Ha hecho, digamos, las integrantes son, la mayoría son mujeres. Las, no sé por qué aclaro eso. Las integrantes, Está bueno, contarlo, está bueno. las integrantes, la mayoría, bueno, ellas presentan proyectos, también hacen las performances, o sea, cumplen ese doble rol y más, ya sabemos, el multi-rol. Este, y además hay un espacio de invitación y lo que les interesa es que haya representación de la región del NOA. Sí. Entonces hay propuestas de artistas, bueno, el artista que gestiona, que hay un solo chico que es Alejandro López, por Jujuy, puede proponer, invitar a que presenten los proyectos gente, artistas de Jujuy, y así, de Salta, y de Tucumán. Y bueno, también propuse yo, al principio trabajé en un periodo de inicio trabajé con Javier Soria Vázquez, que después por cuestiones fortuitas tuvo que retirarse, no podía seguir, y propusimos y convocamos a algunos artistas de Tucumán, junto con las propuestas también del grupo. Por eso digo que yo pienso, volviendo sobre mi recorrido con el canto, con lo coral, en que es ha sido y viene siendo una tarea como coral, donde ha sido dialogada, todo el proceso ha sido muy dialogado. No ha sido sencillo porque son muchos proyectos. Hubo un momento en donde yo dije, pero ¿cómo hago esto? Son muchos proyectos y proyectos que ya sabemos de la performance, no sabemos de qué se trata hasta que no está hecho, de qué se trata plenamente, digamos, Podemos con todo lo andar imponderable. memoria descriptiva, pero Claro, claro. Entonces, poco nada.
una suerte, esa palabra no me copa, pero bueno, ahora es la que encuentro, no puedes tener control sobre eso. A eso me refiero esa palabra. No puedes, yo puedo hacer un seguimiento de los proyectos, estamos haciendo con algunos de los artistas, algunas de las artistas, pruebas para desechar algunas cosas o seguir con otras, pero hasta que no sucede, no sabemos qué va a pasar. Eh, entonces, bueno, en ese sentido digo acompañamiento. Y bueno, no tengo experiencia yo, Jorge. Yo que tengo dos situaciones, quizás tres, con una experiencia cercana, una especie de curaduría, algo hace muchos años en el contexto del Foro de Arte Contemporáneo que organizaba Marco Figueroa Sí. desde el proyecto, que hice también, reuní 5 performers, me acordé hace poco de eso. Este, Y y Ojo de Pez. eh, No, pero no estuviste no, no, colaborando. no, no, no. Yo fui parte Viva la de Viva Europea. Laura Pérez y estuve con la segunda edición de Ojo de Pez. En el 2011 fue eso. Y después sí tuve una dupla, hice dupla con la muestra de Rodo Bulacio. Este, pero a mí me interesa mucho esa tarea de dupla y he conversado mucho esto con Guad Creche, porque bueno, tiene otro recorrido, otra formación en relación a la Claro. curaduría, ¿no? Entonces fue una Bien, buena articulación, ¿me entendés? bien. Yo quiero hacer una reflexión sobre lo que hablaba Heli. Bueno, ustedes saben, o digamos, los que siguen el programa saben que yo, digamos, cuando presento el título, digo que, bueno, parafraseo un poco a Raymond Carver, pero también me importa mucho seguir los conceptos y las ideas de un teórico, Boris Groys. Boris Groys que habla mucho de la instalación y de que por qué el arte contemporáneo, bueno, él que es un estudioso siempre lo dice, que él no conoce otra época que se haya preocupado tanto por el presente. ¿No? Y aquí establezco esta relación, el Mm. presente, el cuerpo, poner el cuerpo que en este momento realiza tales y tales acciones. Muchas gracias, Kelly. Gracias, gracias Jorge por la Bueno, conversación. Hermoso. le pido que se suscriban, ya saben, es youtube.com/ Hablemos de Arte, la H de Hablemos va con mayúscula. Muchas gracias y buenas